cordial saludo. Antes de exponer un caso en el que se muestra la violación de los derechos humanos, es conveniente indicar que los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Respetarlo permite crear las condiciones indispensables para que los humanos vivamos dignamente, en un entorno de libertad, justicia y paz. Tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la naciente Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó un listado con 30 postulados que debían aplicarse a todas las personas del mundo. Así las cosas, pues cualquier acción directa o indirecta en contra de uno o varios de estos 30 postulados serán atendidas como una violación en contra del mismo ser humano. Un claro ejemplo de ellos podemos ver en el marco del conflicto armado en Colombia, y tiene que ver con la tortura, ya sea física o psicológica, retener en contra de su voluntad a alguien y confinarlo a espacios incómodos, peligrosos y deprimentes, donde se le somete a una receta de vejámenes y humillaciones. Se puede asociar fácilmente con el tema. Las llamadas pescas milagrosas, secuestros masivos como el de los diputados del Valle, en que posteriormente fueron asesinados, los soldados capturados. Luego de las tomas guerrilleras de Patascoy o incursiones paramilitares como el del Aro, fueron en su momento el inicio de una serie de torturas que afectaron enormemente a quienes padecieron tales acciones y que violaron puntualmente el quinto postulado, el cual reza libremente, abro comillas: un ser humano no puede ser torturado ni recibir un trato vejatorio. Los castigos físicos están totalmente prohibidos, así como los tratos humillantes o que denigran a la persona. Ante esto, diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han actuado de forma decidida como intermediarios con el fin de permitir las negociaciones que posibilitarán el fin de la retención y de paso la tortura recibida por parte de los capturados. En muchos casos sí se logró dicha negociación, como por ejemplo donde intervino la ex senadora Piedad Córdoba, o gracias a la astucia de las fuerzas militares que permitieron acciones como la de la Operación Jaque, que permitió la liberación de Igrin Betancourt, y un grupo de militares que llevaban hasta 12 años capturados en la selva del sur de Colombia. En la actualidad, gracias al proceso de paz, las acciones de este tipo han disminuido, pero aún existen acciones que ponen a tortura como uno de los factores de violación de derechos humanos más concurrentes de nuestro país. Mujer víctima, violencia de género y conflicto armado, realidad que persiste. En Colombia, la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de dominación y poder. En las modalidades de violencia de género sobresale la violencia doméstica, la violencia ejercida por sus parejas, que muestra como máxima expresión cifras alarmantes de feminicidio. Además de estas formas, el conflicto armado ha incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores armados del conflicto. Durante más de medio siglo, el conflicto armado colombiano, que tiene causas sociales, políticas y económicas, ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, y especialmente en las últimas décadas, y más aún en el periodo de posacuerdo, que ha dejado un sinnúmero de víctimas. Las mujeres, tanto campesinas, indígenas, lideresas urbanas, obreras, afrodescendientes, entre otras etnias que existen en nuestro país, han tenido que enfrentar la discriminación en su condición de género y además ha vivido las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto, donde se destaca el desplazamiento forzado. Las mujeres en el contexto del conflicto han mantenido también su opción de trabajo para reivindicarse socialmente, políticamente y económicamente, y principalmente se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su permanencia en los territorios. Desde hace décadas, las mujeres colombianas han tenido que enfrentar la opresión, liderando numerosos procesos de resistencia y resiliencia, convirtiéndose muchas de ellas en protagonistas de una historia no contada, no recordada y no destacada por la sociedad. Es por ello que hoy recordaremos algunas de estas valientes mujeres.
Felicita Campos, quien en 1890 encabezó las ligas de campesinos en resistencia contra los terratenientes. Juana Julia Guzmán, campesina cordobesa, que en 1916 fundó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Córdoba y además la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer. Besabeth Espinosa, obrera textil, quien en la década de 1920 en Bello, Antioquia, organizó a 300 mujeres para exigir el aumento salarial. Valerosas mujeres colombianas han conseguido reivindicaciones históricas como los derechos de bienes patronales en 1933, el derecho a la educación superior en 1936, el derecho al voto en 1957. Las mujeres consiguieron derechos como igualdad y la no discriminación de raza o sexo en la Constitución de 1991. Aquellas víctimas del conflicto que valerosamente han alzado su voz para reclamar la justicia, como es el caso de las madres de Soacha, quien perdieron a sus hijos víctimas de los denominados falsos positivos y que hoy en día siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. La victimización de las lideresas en Colombia ha sido sistemática. A través de décadas de conflicto armado, históricamente las mujeres, niñas y niños han sido los más vulnerados en sus derechos y marginados por parte del Estado. Cuando se habla de verdad, justicia, reparación y no garantías de repetición, el conflicto armado que aún persiste en nuestro país se ha caracterizado por el accionar de los grupos armados, que mediante ultrajes a la mujer en su integridad física y psicológica usan el abuso sexual como un arma de guerra en casos de que la mayoría de veces terminan con tortura y homicidio. Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han venido en aumento según datos del programa Somos Defensores. Entre enero de 2009 y junio del 2018 han sido asesinadas 609 defensoras y defensores de los derechos humanos en Colombia. La violencia en Colombia en las últimas décadas ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de las lideresas y líderes sociales. La cultura de paz es aquella sintonía que se centra en la construcción de una armonía social ligada a los valores como la solidaridad, tolerancia, justicia, igualdad, libertad y ante todo el perdón. Es aquella utopía que todo gobierno o nación desea para generar conciencia colectiva y sobre todo las necesidades sociales, formando naciones convergentes y apartándose de la violencia. Decimos que la ausencia de guerra es la paz, pero en realidad no es así. La paz es la superación y la reducción de la violencia, y tenemos una gran capacidad para transformar los conflictos de una expresión destructiva y violenta a grandes oportunidades creativas y una mejor comunicación. Se necesita educar a la sociedad para entender el poder de ayudar a los demás. No se trata de ver al otro como el enemigo, se trata de tener una visión de igualdad y una mejor toma de decisiones para el beneficio de todos. Es importante generar una conciencia colectiva sobre las necesidades de una sociedad, que convivan en armonía y no dejen espacio alguno a la violencia. Hay que poner en práctica los valores como la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad y el perdón, para que surja una sociedad con una paz integral. En conclusión, si fuimos los humanos capaces de inventar y aprender una práctica tan brutal como lo es la guerra, somos también nosotros los humanos quienes hemos de aprenderla y los que tenemos que ser capaces de inventar, construir y fortalecer la paz. Por eso la cultura de paz está destinada a construir diariamente las defensas de la paz en los espíritus de los seres humanos por medio de la educación, la ciencia y la comunicación. Los principios de la cultura de paz son básicos: la libertad, la justicia, la democracia, la tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos, tratando de atacar sus causas y solucionar los problemas mediante diálogos y negociación. Por eso esta es la mejor forma de llevar a cabo una cultura de paz. El proceso de paz y posconflicto desde la perspectiva de un hombre campesino enviando una carta a su nieta. ¿Que de qué están hechos los sueños?
para muchas personas están hechos de tener trabajo perfecto, viajar o poder compartir con alguien el resto de sus vidas. Para mí, sin embargo, los sueños estaban hechos de tan solo poder dormir en pijama y sin zapatos, sin el temor a tener que huir de mi casa en medio de un enfrentamiento. Estaban hechos de la esperanza de poder caminar por la vereda viendo que no iba a resultar herido a causa de una mina. Los sueños para mí estaban hechos de fantasías que jamás pensé pudieran hacerse realidad. Sin embargo, hoy puedo hablar de lo que he visto y de lo que he vivido. He visto que lo que en un principio estaba escrito en un documento, luego de 5 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, hoy son garantías de un nuevo comienzo. Un comienzo para quienes habíamos perdido la esperanza y para las personas cuyo único futuro era empuñar un arma y hacer parte de un conflicto armado entre guerrillas, militares y paramilitares. Hoy todos podemos hacer parte del ejercicio de esclarecimiento de verdad y reparar a las personas más afectadas por el conflicto armado. Podemos entender el pasado, renacer y asegurarnos de que aquello que vivimos como víctimas del desplazamiento, la desaparición y los asesinatos no se repitan. Este es un nuevo comienzo para todos los colombianos que queremos construir un país del que todos seamos parte. Ya no tengo que luchar por mi vida en medio de tiroteos. Mis días ahora son tranquilos en el campo. Las armas que solo generaban violencia ahora se convertirán en monumentos que nos recordarán que esta historia jamás debe repetirse. Ahora abordaremos las diferencias con palabras, no con balas. Ya no escuchamos hablar solo de muertos y desaparecidos. Ahora escuchamos y hablamos de proyectos productivos que estamos construyendo para nuestro progreso de las comunidades y el de las personas en proceso de reincorporación. Viví toda mi vida entre caminos de tierra y piedra. Con el tiempo y las nuevas inversiones de los programas de desarrollo para el territorio, estos caminos serán más fáciles de recorrer. Ahora escucho hablar de que las pequeñas veredas donde se llevó a cabo el desarme de las FARC se convertirán en lugares de los excombatientes donde volverán a la vida civil, asumiendo tanto derechos como deberes. Acá donde se concentrarán los primeros esfuerzos se gestarán las primeras semillas del cambio de la mano de las comunidades locales. Ahora sé que existe la posibilidad de ver crecer en niños que en el futuro podrán escoger entre números o pinceles, no entre armas y bandos. He comprendido y reconocido que cada voz es fundamental para entender en que hemos fallado y debemos enriquecer nuestra mirada del mundo con perspectivas de las diferentes comunidades, grupos y géneros en espacio de participación colectiva. Hoy nosotros y quienes fueron parte de las FARC tenemos la responsabilidad de participar en la política para fortalecer nuestra democracia. Soy consciente si es que esto es un proceso de largo plazo y para ello contamos con el apoyo de varios países y millones de personas alrededor del mundo, confirmando que hacemos parte de un momento histórico que han creado agencias e instituciones exclusivamente para implementar los acuerdos. He visto cómo llegan nuevas personas al territorio para trabajar en conjunto por un nuevo país, para asegurar que todo esto se cumpla de la manera acordada. Existen diferentes instancias que verifican el cumplimiento del acuerdo. He admirado cómo hoy volvemos a reconocer que en la tierra, tal como me enseñaron mis padres, se encuentran sustento para ver vidas florecer y no apagarse. Volvemos a tener la posibilidad de llenar nuestras manos de colores y sustituir el dolor por alegría. Tras 60 años pensé que los sueños hacían parte de las fantasías. Hoy ni siquiera son palabras, son hechos de los que estoy viviendo convertidos en el punto de partida para el cambio. Es un proceso lleno de retos, eso sí, que requiere de toda nuestra paciencia, valentía y compromiso. Pero será necesario para que el día en que me preguntes de qué están hechos los sueños, poder decirte:
con toda certeza están hechos de tranquilidad y de oportunidades para que puedas construir todo lo que desees. Estará en tus manos y en la de cada uno de los colombianos tomar las riendas para hacer su sueño realidad. En cada hogar, en cada calle, vereda o comunidad. Existe ahora la posibilidad de reorganizarse e involucrarse con las diferentes agencias e instituciones para crear nuevas misiones del futuro. Ya dejamos de ser espectadores para convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia.